La decisión ejecutiva que acaba de adoptar el presidente Donald Trump de volver a incluir en la lista de países que apoyan las acciones terroristas internacionales a Cuba no es el resultado, como se ha pretendido presentar por la propaganda de La Habana, de un capricho del presidente, de una perreta del presidente, de la intención de dejarle complicada la existencia al nuevo presidente electo Biden para obstaculizar cualquier política nueva que él quiera poner en práctica con Cuba. Para poder poner a alguien en esa lista o sacar a alguien de esa lista, hace falta un complejo procedimiento en el que intervienen varias agencias de los Estados Unidos. Interviene el Departamento de Estado, interviene la CIA, interviene incluso el FBI, interviene la agencia encargada de la intercepción de drogas, la DEA, y con la información que recopilan todas esas agencias es que se hace una valoración, un estimado, y se llega a la conclusión de que un país debe ser incluido en la lista o que ya no está involucrado en ese tipo de actividades y debe ser sacado de ella. El que se haya vuelto a poner a Cuba en la lista de países terroristas tampoco significa de que en el periodo anterior esas agencias mintieran cuando hicieron su valoración sobre Cuba. ¿Qué fue lo que sucedió? Primero que todo, ¿qué cosa es estar en esa lista de países terroristas? Esa no es una lista de violaciones de los derechos humanos, no es una lista de países que violan los derechos humanos. Eso es una lista de involucramiento en actividades terroristas internacionales. Y era sabido de toda la vida que en Cuba había varios campamentos de entrenamiento para operaciones especiales de guerrilla, grupos subversivos de diferentes índoles que entraban, salían de Cuba, muchos vivían dentro de Cuba, al margen de que también Cuba le daba albergue y seguridad como un paraíso protector a personas que habían cometido delitos de esa naturaleza en otros países y terminaban sus días tranquilamente en Cuba como si fuera un retiro o una pensión, que de hecho todavía están allí, muchos de ellos están allí, hay otros que han muerto, pero muchos de ellos están allí todavía. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué sucedió primero con Obama? Fueron a investigar y resulta que de pronto no encontraron los campamentos guerrilleros que antes estaban, de entrenamiento de guerrilla. Fueron a buscar y aquella gente que eran de la ETA y de otras organizaciones terroristas tampoco las encontraban ya en Cuba. ¿Qué es lo que había sucedido? Simplemente que Cuba había hecho una alianza con Venezuela y había trasladado al territorio venezolano todo ese tipo de actividad. Seguía involucrada en esas actividades, pero las realizaba desde el territorio venezolano. Y eso le permitió a esas agencias hacer una valoración al presidente Obama favorable, diciendo, mire presidente, efectivamente ya ellos no están involucrados en eso. Ahora, en estos 4 años se ha investigado el seguimiento de esa situación y se ha demostrado que Cuba ha estado activamente involucrada con organizaciones terroristas, con organizaciones narcotraficantes y narcoterroristas, con distintos grupos de desestabilización de regímenes democráticos en América Latina, y simplemente ha transformado lo que antes era el método tradicional de lucha de subversión vía lucha armada por vía de guerrilla a un método de guerra híbrida en que utilizan diversos tipos de guerra y la combinan. Guerra política a través de grupos de ONG, de movimientos sociales, etcétera, en los cuales infiltran sus elementos radicales para radicalizar esos movimientos y usarlos de pantalla para sus actividades. Grupos ilícitos, grupos criminales que ayudan a financiar cualquier tipo de actividad de la guerra política o de una guerra de otra naturaleza. Y muchas veces intervienen en crisis nacionales para acabar de desestabilizar la situación. Un ejemplo concreto de este tipo de desestabilización, bueno, resulta que el Ejército de Liberación Nacional metió una bomba en la escuela de cadetes de la policía en Bogotá, mató a una cantidad importante
de jóvenes que estaban ahí simplemente estudiando para ser policía, se hizo responsable de esa acción y cuando fueron a buscarlo las autoridades de Colombia, pues están refugiados en Cuba. Y se lo reclamaron al gobierno cubano, el gobierno cubano dice que no se los va a entregar. Entonces, eso se llama aupar el terrorismo, eso se llama permitir que el territorio de Cuba de nuevo fuera usado para planificar acciones terroristas o para encontrar refugio después de realizadas esas acciones terroristas. Por lo tanto, en resumen, en estos 4 años se han reunido por todas las agencias norteamericanas suficientes evidencias para demostrar que Cuba continuó esas actividades terroristas todo el tiempo, nunca las desactivó, simplemente las reorganizó en Venezuela y las lleva a cabo con un nuevo método de guerra asimétrica e híbrida. Entonces, eso es lo que ha provocado después una rigurosa investigación que vuelva a la lista de países terroristas. Que Biden mañana puede quitar esto a los 3 meses, los 4 meses. No sé cómo lo haría, porque tendría que violar todos los reglamentos que están establecidos para este tipo de procedimientos. O sea, Biden tendría que pedirle de nuevo a esas agencias que vuelvan a hacer la investigación y que demuestren lo contrario de lo que acaban ellas mismas de declarar. Y entonces sería que Biden podría sacar de esa lista a Cuba. Y eso va a llevar tiempo.